¿Cómo están amigos? ¿Cómo están hermanos? Abraham Cerdas para compartir con ustedes a través del canal de Trineuma Redes algunos mensajes y estamos hablando de principios de servicio en la casa de Dios. Dios diseñó la iglesia. Dios le dio forma y le mostró a Moisés el diseño del tabernáculo, cómo debía ser. Sería ilógico pensar de que Moisés podría haber dado algunas sugerencias o haber hecho algunas modificaciones a ese tabernáculo. Dios le había mostrado claramente el diseño, claramente las medidas, claramente los materiales, las formas. Dios había capacitado a hombres en el área de las artes para poder diseñar y poder llevar adelante esa obra. De la misma manera como Moisés le fueron entregados el diseño, Dios nos ha entregado en su palabra el modelo, el diseño, la forma en la cual Dios desea su iglesia. Dios ha dado las medidas, ha dado los materiales con los cuales se debe construir la casa del Dios vivo. Dios ha capacitado y le ha enseñado a hombres, a mujeres, de cómo poder dar forma, de cómo poder construir su casa. Y Dios nos ha dejado en su palabra sus ordenanzas, sus reglas. Lamentablemente hoy muchas congregaciones, muchas denominaciones se rigen por principios, por tradiciones, por reglas, por formas humanas. Hay un legado del pasado religioso que muchos lo han conservado. Pero también como Lutero en esa búsqueda de la verdad entendió que solo la escritura es la norma, solo gracia, la gracia hasta es la salvación, y que por la fe son justificados los hombres, y tuvo que dejar un bagaje, tuvo que dejar muchas cosas que él practicaba. De esa forma nosotros debemos, al leer la escritura y darnos cuenta de que hemos estado ocupando modelos equivocados, dejarlos y llevar adelante el diseño de Dios para su casa, para su iglesia, para las familias, para los creyentes, para la obra de Dios, para las misiones. Parte de ese diseño lo podemos ver en el libro de Timoteo, capítulo 3, donde nos habla de los obispos y de los diáconos. Vamos primeramente a ver respecto a los requisitos que se les solicita a los diáconos. Y debemos entender que estos requisitos no son sugerencias, sino son características que deben contar estos hombres. Podríamos decir que si vamos a una entrevista de trabajo y dentro de esa entrevista se nos ha mencionado de que tienen que ser mayor de 18 años, yo tengo 17, quedo aparte. Si en esa entrevista se me ha dicho que debo tener licencia de conducir y es un requisito y no tengo licencia de conducir, quedo aparte. Si se me pide que tengo que tener un estudio superior universitario y no tengo estudios superiores, quedo afuera. O sea, debo entender que estos son requisitos que fueron entregados para que el pueblo de Dios viera a los miembros de la iglesia y buscara entre ellos aquellos que cumplían estos requisitos. Debemos entender también que Dios ha encomendó a Timoteo y a Tito para que ellos en las respectivas congregaciones en las cuales ellos estaban ministrando pudieran capacitar, buscar a hombres fieles y entregarles este trabajo, este ministerio de la edificación del cuerpo, del gobierno de la casa de Dios.
no iba a surgir en forma espontánea, sino era un trabajo en el cual Timoteo y Tito tenían que hacer en las vidas de hombres para formar en ellos aquel siervo de acuerdo a la medida que Dios requería. Vemos respecto a los diáconos de Timoteo 3:8, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y vamos examinando y viendo algunas características de los ancianos. 3:8 dice diáconos. Se deriva de un grupo de palabras que significa servir. El uso original tenía que ver con labores serviles, como atender a las mesas. Lo podemos ver en Hechos 6:1 y 4. Diáconos llegó a denotar cualquier servicio en la iglesia. Los diáconos sirven bajo el liderazgo que los ancianos y los ayudan en la supervisión de asuntos prácticos de la vida de la iglesia. La Biblia no define responsabilidades oficiales o específicos para los diáconos, pero ellos deben hacerlo todo lo que los ancianos le asignen o cualquier ministerio espiritual que sea necesario. Esto es lo que dice el comentario de la Biblia a MacArthur y esa es la interpretación que ellos dan. Podemos ver que en el libro de los Hechos, por una necesidad, fueron elegidos 7 hombres que pudieran administrar las mesas. O sea, la entrega de la ayuda de alimento a las viudas que había en Jerusalén. Vemos también que hay otro principio cuando había un cargo o un puesto vacante que había dejado Judas. Pedro anima a los hermanos que pudieran buscar entre ellos aquellos que habían permanecido fieles desde el tiempo del bautismo de Juan hasta la ascensión, y solamente 2 cumplían esos requisitos, y de esos se eligió uno para que cumpliera ese servicio. Lo mismo vimos en esta ocasión, en Hechos, cuando se elige a los diáconos, se buscan personas que cumplan con algunos requisitos, y de esos todos, de los creyentes que habían ahí, buscaron a 7. Había un número ya determinado de acuerdo a la necesidad que había. Obviamente no eran ellos que iban a hacer toda la tarea, sino ellos iban a tener a otras personas que iban a colaborar, ellos iban a dirigir, ellos iban a coordinar, ellos iban a organizar, a convocar a otros para que ayudaran en esa tarea. Por muchos años, muchas actividades que se han designado al diaconado no tienen mucho que ver con su servicio o con su labor que el Señor desea. Claro, podemos colaborar, podemos organizar, podemos estar a cargo, pero otros también deben ayudar en esas tareas para que tanto como los apóstoles tenían que dedicarse a la oración y a la enseñanza, el diaconado se aboque a las tareas que Dios le ha encomendado. ¿Y cómo podemos entender esas tareas? Obviamente, en parte, a través de los requisitos y viendo el testimonio de diáconos como Felipe y Esteban, que fueron siervos de Dios, que sirvieron como diáconos, y uno era un evangelista y otro tenía una gran preparación. De hecho, hace un relato elocuente, una defensa elocuente de todos los hechos del Antiguo Testamento. O sea, eran personas preparadas y usadas por Dios. Vemos que, al ser honestos, es una persona seria, de mente y carácter,
no superfluos o volúbiles sobre asuntos importantes. Sin doblez, habla que diáconos que no deben ser o no deben decir a cierta persona una cosa y otra distinta a los demás. Su hablar no debe hacerse con hipocresía, sino con honestidad, con claridad y con coherencia. Personas claras, personas de ideas claras y personas que no digan algo distinto a los ancianos y otros quizás a los hermanos. No dados a mucho vino, dice que no se debe observar con bebida o entretenimiento. La idea del original es referente a que no haya nada que entorpezca o que nuble la razón del diácono o lo que vamos a ver más adelante del anciano. Que no haya nada que lo lleve a tomar una decisión diferente. Y vamos a seguir hablando de esto en el siguiente video.